Buenas noches. Tenemos el gusto ahora en este sitio de la Red Estatal de Círculos de Estudio Jalisco de presentar a nuestro compañero Diego Hernández, quien es secretario de Comunicación, Difusión y Propaganda del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, al cual hemos invitado a esta conversatorio, esta conferencia, a esta charla, con el tema precisamente que tiene que ver con este proceso que estamos llevando ahora en todo el país, Morena, que es el proceso de renovación interna, ¿verdad? Y hemos agregado el tema por qué este proceso debe contribuir a la unidad o la importancia de la unidad, ¿verdad? Su servidor, Santos Urbina, pues les da la bienvenida y pues inmediatamente entraríamos, ¿no? Estimado Diego, pues bienvenido a este espacio de la Red Estatal de Círculos de Estudio. ¿Qué tal, Santos? Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todas y todos los que nos siguen ahí por las redes sociales de la Recejal. Gracias, Diego. Pues mira, vamos a ver algunos de los temas relacionados con este proceso de renovación interna. Y nos interesaría mucho, bueno, pues iniciar pues con una definición de lo que es este partido movimiento, de lo que es Morena a tu juicio, y por lo tanto la importancia y significado de este proceso que se está llevando en todo el país a través de esta estructura política partidaria. Pues mira, pues Morena es un partido movimiento desde mi perspectiva que pues nace como parte de una coyuntura política posterior a dos fraudes electorales, ¿no?, consecutivos que nos hicieron en 2006, en 2012. En ambas ocasiones, pues yo creo que una constante que hubo en esos ambos procesos, pues fue también una gran traición de ciertas personas que pues al final no acabaron pues comprometidas con lo que debería de haber sido el partido que en su momento llevó a la candidatura a nuestro ahora presidente Andrés Manuel López Obrador. Y pues que surge justo para seguir defendiendo las causas justas del pueblo de México. Recordemos que en su momento, en 2012, posterior al fraude electoral, la dirigencia del PRD en aquel entonces define y decide unirse al Pacto por México, ¿no? Este famoso pacto que fue para aprobar las reformas estructurales de Peña Nieto de 2012 a 2015, que prácticamente fue cuando se hicieron la mayor parte de ellas, y pues justamente al entregarse este partido a pues los intereses del conservadurismo, pues es que se define, ¿no?, que construyamos esta nueva ruta política, porque al final pues el sistema político en el que vivimos es así, ¿no? Necesitamos forzosamente de un partido político para poder participar en los procesos electorales, cosa que poco a poco va a ir cambiando con esta cuarta transformación y que yo creo que es parte de una de las deudas históricas que va a tener nuestro movimiento con la sociedad mexicana para que pues vayamos fortaleciendo los diferentes mecanismos de democracia directa. Justo ahora pues nos vamos a enfrentar a un proceso interno que pues ya tenía muchos años, que yo creo que muchas y muchos lo estábamos esperando, después de este intento fallido que se hizo en 2019 de la renovación interna de nuestro movimiento, que pues lastimosamente no pudo llevarse a cabo de forma adecuada. Recordarás, allá en Jalisco hubo una serie de complicaciones, ¿no? Infiltración de gente pues que quiere dañar a nuestro movimiento, que reventaron las asambleas, y justamente con este antecedente que tuvimos en aquel año, pues estuvimos durante pues un buen rato, yo creo que unos 2 meses por ahí, pues pensándoles de qué forma podríamos entrarle de la mejor manera posible al proceso de renovación interna. Luego hay ciertas dudas, ¿no?, de por qué, me han preguntado en algunos estados, ¿no?, por qué tan rápido, ¿no? Después, luego del proceso electoral que acabamos de salir de las 6 gubernaturas de este año,
que por qué luego ya nos metimos al proceso interno, ¿no? Que por qué no nos esperábamos un poquito, etcétera. La situación es que, como se nos vienen las elecciones del Estado de México y de Coahuila el próximo año, el año electoral empieza en octubre. Entonces, lo que señala la legislación, la Ley Federal de Partidos Políticos, es que una vez arrancados los procesos electorales ordinarios, constitucionales, no puede haber renovación de las dirigencias partidarias. Esto, pues, lo que implica es que, pues, realmente nada más teníamos estos meses para poder llevar a cabo este proceso interno, porque si no, pues ya a partir de octubre que empiece el año electoral, pues ya no podríamos ejercer ni hacer ningún tipo de asambleas ni ningún proceso de renovación interna. Y sobre todo, pues haciendo una valoración política, pues consideramos que era muchísimo mejor en este año tratar de echar a andar este ejercicio que el próximo año, pasando ya las elecciones del Estado de México y de Coahuila, que ya estaríamos pues a nada, ¿no? A menos de un año de la renovación presidencial. Entonces, justamente por esta situación fue que se tomó la decisión de entrarle ahorita al proceso. Yo creo que es uno de los momentos en los años más recientes del movimiento en donde estamos un poco más organizados, más unidos, ya nos estamos metiendo más, regresando a esa mística de nuestro movimiento, del casa por casa, del estar siguiendo en las calles, convenciendo a la ciudadanía sobre los logros que ha tenido nuestra cuarta transformación, y considero que ahorita es un momento muy importante para poder cerrar filas en torno al proyecto que está teniendo ahora nuestro presidente y sobre todo cerrar filas para garantizar la continuidad de la cuarta transformación del 2024 al 2030, que yo creo que eso es lo más importante, más allá de cualquier tipo que sabemos, ¿no? Que ha habido errores, ha habido ciertas situaciones que pues no han dejado muy contenta a la militancia con la selección de ciertos perfiles para encabezar las candidaturas, con compañeras y compañeros que pues se han ido integrando a nuestro movimiento, ¿no? Que al final pues siempre ha sido un movimiento muy plural. Cuando empezamos éramos muy poquitos los que queríamos meternos al movimiento, ¿no? Recuerdo que luego en las calles hasta nos aventaban cubetadas de agua, ¿no? De que, pues, ¿qué andamos haciendo? Chairos mugrosos, ¿no? Pues ya dejen a la gente en paz, pónganse a trabajar. Y pues nos pusimos a trabajar y muy rápidamente, en un lapso de 5 años, como nunca se ha visto, yo creo que en la historia del mundo, un partido político de reciente creación ganó la presidencia de la República de un partido. Y eso se debió en gran manera a, pues, el cierre de filas que hicimos, ¿no? Yo creo que todas y todos entendimos muy bien en 2018 que más allá de los conflictos y diferencias internas que podamos tener en los estados, pues lo más importante siempre va a ser defender el proyecto de nación, defender nuestra soberanía nacional y respaldar este gran proyecto que se ha ido construyendo desde hace muchísimos años, ¿no? Muy bien, bueno, pues con esta introducción nos queda claro la peculiaridad que tiene Morena, porque Morena es un partido movimiento, no es un partido tradicional como se ha acostumbrado a ver a los partidos políticos, ¿no? Morena es una construcción de nuevo tipo y está en ese proceso histórico de transformación del país como su organismo político para llevar a cabo la transformación de carácter nacional. Y bueno, hay una diversidad, hay una heterogeneidad en la composición de Morena, porque esa es la composición del bloque, de este gran bloque patriótico, progresista, de izquierda, ¿no? Y transformador. El mismo presidente de la República en una de las mañaneras dijo, bueno, si en el gobierno mismo tenemos diferencias, eso hay que entender lo que es natural. El mismo presidente lo dijo, ¿no? Entonces hay que entender cómo se está dando este proceso y cómo se está perfilando con el propósito de constituir, refortalecer este órgano para que cumpla su misión histórica. Voy a poner unas diapositivas para centrar sobre el tema que estamos abordando y que nos servirá para la siguiente fase de esta charla. Permítanme. Bien, pues entonces se ha hecho la convocatoria al proceso de renovación interna de Morena. Y bueno, de acuerdo a la convocatoria, pues vemos que hay 5 etapas, ¿no? La primera etapa fue la publicación de la convocatoria el jueves 16 de junio.
ya se avanzó sobre la segunda etapa, que es el registro de aspirantes a congresistas, en el plazo del 1 al 15 de julio. Estamos hoy presente en el tema de que el día de hoy, de acuerdo a esta convocatoria, deberá publicarse, se publicará la lista de todos aquellos aspirantes que fueron, diríamos, pasaron esta etapa para continuar a la etapa 3, que es la realización de asambleas distritales y de afiliación, que se va a llevar el sábado 30 y el domingo 31 de julio. De ahí nos iríamos a la cuarta etapa para la realización del Congreso Estatal, que está planteado para el sábado 6 y domingo 7 de agosto, y concluir este proceso interno en la etapa número 5, que es la celebración del Congreso Nacional, que se convoca para el sábado 17 y domingo 18 de septiembre. Por cuanto a la elegibilidad de la Asamblea Distrital, pues ante la pregunta de quiénes pueden ser los aspirantes a congresistas, bueno, de acuerdo a la convocatoria se señala que aquellas personas que hagan su registro virtual durante el periodo señalado en la convocatoria del 1 al 15 de julio, aquellas mujeres y hombres que acrediten su militancia con su credencial digitalizada del comité seccional o de afiliación previa, y tercero, que no hayan sido candidatos por otro partido político en el 2021 o 2022, que no tengan ninguna sanción de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Y aquí señalamos algunos datos que tendríamos que recordar. El listado de las y los candidatos aceptados se publicarán el día de hoy, el 22 de julio. Todavía estamos en esta fecha del 22 de julio y en breve se conocerá. Por distrito habrá hasta 200 candidatos hombres y 200 candidatas mujeres. En cada distrito resultarán electas las o los 5 mujeres y 5 hombres que tengan la mayor votación. Podrán votar y ser votados las y los jóvenes de entre 15 y 16 años, presentando su CURP o su credencial electoral y una copia de comprobante de domicilio. Algunas generalidades que se plantean en este proceso. ¿Cómo se va a realizar? Pues se instalará un centro de votación por distrito, donde las y los protagonistas del cambio verdadero van a emitir su voto. ¿Quiénes pueden participar? Pues las personas que acrediten la residencia en el distrito donde desea emitir el voto. Y el tema de la afiliación y reafiliación pues se realizará en el mismo centro de votación como requisito para votar. Por cuanto a las asambleas distritales y el Congreso Distrital, están fijadas 2 fechas. El 30 de julio pues va a ser Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas, Zacatecas, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Guerrero, Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Colima, Michoacán, Hidalgo. Y el 31 de julio le corresponderá a los estados de Durango, Jalisco, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Yucatán, Querétaro, Morelos y el Estado de México. Va a iniciar este proceso a las 9 de la mañana y concluye a las 5 de la tarde. ¿Qué funciones deberán cumplir las personas que sean electas? Pues coordinadoras y coordinadores distritales, congresistas estatales, consejeras y consejeros estatales y congresistas nacionales. Ahora nos iríamos a los congresos estatales, que será precisamente en las fechas del 6 de agosto para estos estados que ya mencioné y el 7 de agosto los otros estados en los que se incluye Jalisco. A Jalisco le correspondería el día domingo 7 de agosto. ¿Qué se va a elegir? Pues el Comité Ejecutivo Estatal, el 7 de agosto, el 6 y el 7 de agosto, que es la presidencia del Comité Ejecutivo Estatal, la Secretaría General, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Organización, la Secretaría de Comunicación, Difusión y Propaganda, la Secretaría de Educación, Formación y Capacitación Política y la Secretaría de Mujeres, ¿verdad? Ahora bien, el siguiente paso y la siguiente etapa que culminaría este proceso es precisamente el Congreso Nacional. ¿Qué se va a elegir? Pues se va a elegir un Comité Ejecutivo Nacional con la Secretaría de Finanzas, Secretaría de Organización, Secretaría de Comunicación, Difusión y Propaganda, la Secretaría de Educación, Formación y Capacitación Política
y la Secretaría de Mujeres, además del Consejo Nacional integrado por 200 y su presidencia. ¿Cuándo se va a realizar este órgano? El día 17 y 18 de septiembre del presente año. A las 8 horas se inicia la acreditación y a las 11 inicia el proceso. Esto derivado, pues, en este esquema de lo que será el procedimiento. Pues quisiéramos que nos comentaras, además de lo que planteamos en este esquema, ¿qué resaltarías tú en este proceso, no? Sí, pues bueno, dentro de las fechas, como se señala, justamente el día de hoy nosotros le estamos calculando que por ahí de las 11 de la noche ya estemos haciendo la publicación tanto del listado de las personas que resultaron elegibles después de todo este proceso que empezó a hacer la Comisión Nacional de Elecciones en conjunto con la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de los perfiles que se registraron, que empezó el sábado de la semana pasada, que concluyó hoy en el transcurso del día y que pues ahorita ya están ahí la gente de sistemas pues haciendo pues todo lo que saben hacer para poder hacer los diseños específicos y poder subir a la página de morena.si el listado final. Estamos calculándole que por ahí de las 11 de la noche ya estaremos subiendo este listado, así como la ubicación de los centros de votación para cada uno de los distritos federales electorales. Aquí yo creo que también es importante detenernos un poquito en estos dos puntos. En primer lugar, en esta revisión que hizo la Comisión Nacional de Elecciones en conjunto con la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, pues estuvieron revisando que prácticamente uno por uno los perfiles de las personas que se registraron, viendo si realmente garantizaban o acreditaban su militancia. Ahí me han contado algunos compañeros que incluso llegaron a encontrar muchos documentos apócrifos, ¿no? Que querían meter gol para poderse registrar y hacerse pasar como militantes de Morena, ¿no? Me decían afiliaciones o credenciales de afiliación del 2017, en donde aparecía la firma de Martí Batres, todavía como presidente del Comité Ejecutivo Nacional, ¿no? Imagínate, cuando él salió en 2015, ¿no? Su gestión. Entonces, ese tipo de cuestiones se empezaron a encontrar, eso también para que le dé certidumbre a la militancia, que sí se hizo una revisión exhaustiva persona por persona de las más de 60,000 que se acabaron registrando hasta el cierre de la convocatoria el 15 de junio a medianoche, y que uno por uno, ¿no? Fue una labor que prácticamente ni durmieron las compañeras y compañeros en esta semana para poder concluir y realmente pues analizar muy, muy bien y evitar sobre todo que esta era la gran intención, que pues se nos colara personajes pues no deseados, no gratos, infiltrados, que le quisieran hacer daño a nuestro movimiento desde el interior, y pues que se garantizara que pues realmente la militancia o la gente que ha aprobado su militancia en el movimiento pues sea quien pueda ser elegible, ¿no? Entonces, en este sentido, eso sería una de las primeras cuestiones que a mí me gustaría resaltar, darle certidumbre a nuestra militancia de que sí se hizo este proceso de revisión uno por uno. Fue un proceso muy exhaustivo, muy largo, extenuante, pero que al final le va a garantizar certeza al proceso y sobre todo pues va a garantizar que las mejores personas militantes de nuestro movimiento pues sean quienes encabecen estos trabajos como coordinadoras y coordinadores distritales. Y en segundo lugar, sobre los centros de votación, ¿no? También ya he escuchado muchos comentarios, quejas también de muchas compañeras y compañeros del por qué se están instalando tan pocos centros de votación en los diferentes distritos federales electorales. Aquí recordar dos cosas. En primer lugar, estatutariamente solamente se podría poder votar en las cabeceras distritales, ¿no? Pero ya viendo ahí una revisión jurídica de esos resquicios que luego quedan en los propios documentos básicos de nuestro movimiento, logramos poder tener, no les vamos a llamar jurídicamente centros de votación, sino como centros auxiliares, ¿no? De votación, porque realmente solamente en las cabeceras distritales, si nos fuéramos forzosamente hacia lo que dice el estatuto, solamente cabeceras distritales podremos tener instalados
centros de votación. Entonces se decidió, para garantizar que pues haya mayor participación de compañeras y compañeros, sobre todo en distritos federales muy largos, muy extensos, que tienen muchos municipios, pues poner 2, 3, hasta 4 en algunos casos centros de votación por distrito federal, dependiendo de las distancias y de la densidad poblacional que tengan las diferentes ciudades en donde se instalará. Entonces, en este sentido, también se hizo una revisión con las personas responsables del partido en los diferentes estados, pues para que nos hicieran las mejores propuestas, ¿no? Tanto de los lugares en donde históricamente nuestro movimiento ha tenido una participación mayor, que ahí es en donde nos interesa, que sea la militancia, la gente que simpatiza con el movimiento, pues pueda tener una casilla pues cerca a su domicilio, para que puedan ejercer y profundizar este ejercicio democrático que queremos hacer. También existe la preocupación sobre las personas que van a poder votar. Se tomó una decisión de que fuera una elección abierta, ¿no? Que cualquier mexicano y mexicana pudiera llegar a participar, partiendo de una base principal. En el 2018, pues éramos 30 millones de mexicanas y mexicanos quienes salimos a las urnas a respaldar el proyecto alternativo de nación encabezado por nuestro presidente. Pero pues también es muy claro que conforme se han ido avanzando en los años, nuestro presidente ha hecho un extraordinario trabajo al frente de la conducción de nuestro país, que ya hay muchísima gente que se quiere sumar a nuestro movimiento, que quizá en 2018 pudieron haber tomado una decisión por otro partido. A mí me ha tocado en los recorridos casa por casa que luego hacemos, compañeros, señores, señoras, que arrepentidos me dicen que pues votaron por mí o por Anaya en el 2018, pero porque creían que Andrés Manuel no iba a cumplir las promesas, ¿no? Y que ahora que ya están viendo que sí está cumpliendo todas las promesas de campaña que hizo, pues se quieren sumar a nuestro movimiento. Entonces, esa gente de a pie que quiere participar, que se quiere sumar, que se arrepiente de haber tenido una intención de voto diferente a la que tuvimos todas y todos los que estamos conectados en este Zoom o en esta charla virtual, pues realmente le garanticemos, ¿no?, a la ciudadanía en general que pueda participar. Obviamente también está el riesgo de que se nos puedan colar diferentes personajes no gratos, ¿no?, que tengan esos viejos vicios del pasado, de hacer acarreos, de hacer cuestiones corporativas para estos procesos internos, pues decirles que eso pues ya se acabó, ¿no? Vamos a tener ahí certidumbre de que los procesos en cada uno de los centros de votación se lleven de la mejor forma posible, porque vamos a tener presencia de un notario público en cada uno de los centros, además de que cualquier morenista que quiera estar ahí pendiente de cómo se está desarrollando el proceso en cada uno de los centros de votación va a poder estar presente, ¿no? No hay ninguna restricción. Si quieren pueden estar como observadores durante toda la jornada hasta el recuento, para que pues, realmente tengan certeza de que se está haciendo de forma muy transparente. Y justamente por eso pues se decidió el que se realizaran en plazas públicas y se instalaran en plazas públicas estos centros de votación. No va a haber uno solo, quizá por ahí 2, 3 puntos en el norte del país, pero que responden a una situación más climática que de otro tipo, ¿no? De Mexicali, por ejemplo, nos dijeron los compañeros, es que si nosotros lo ponemos en el parque, pues nadie va a ir, ¿no? Porque pues en estas fechas estamos con calores que llegan hasta 50 grados, ¿no? Pues, entonces sí necesitamos forzosamente estar en un lugar en donde haya clima, porque pues tanto para la gente que va a estar todo el día en los centros de votación como para la ciudadanía que va a ir a ejercer el voto, pues no puedan tener, no corran el riesgo de entrar en un golpe de calor, ¿no? O sea, casos muy específicos como esos, ¿no? Y que se deben a cuestiones más climáticas y meteorológicas que de otra índole, es que se realizarán en espacios cerrados, pero de ahí en fuera, todos los demás centros de votación estarán instalados en las diferentes plazas públicas principales del país para garantizar que haya una muy buena afluencia y muy buena votación de las compañeras y compañeros simpatizantes de nuestro movimiento. Entonces, pues vamos a tener que estar en esta semana, pues aquellas personas que quieran pues ser consejeras y consejeros después de la publicación, obviamente siempre y cuando sean elegibles, después de la publicación que haremos hoy, pues que sigan difundiendo el proceso, ¿no? La intención es que la mayor cantidad de mexicanas y mexicanos salgan a votar el próximo
31 de julio, que les toca a ustedes las 20 asambleas distritales en el estado de Jalisco, y que pues la idea es que convocar a nuestra militancia, a nuestros simpatizantes a que salgan a ejercer su derecho, que voten por quien consideren que es el mejor compañero o compañera que puede encabezar los trabajos de Morena en su distrito. Y sobre todo aquí, pues en esta etapa de renovación es fundamental recalcar que pues lo que se trata en este proceso interno es de abrirnos, de ser más plurales, de garantizar que justo personas que apoyaron desde el 2018 o posteriormente, que se quieran ir sumando a nuestro movimiento, pues tengan esa oportunidad de poder participar en la toma de decisiones activa de nuestro partido, y que al final pues la ciudadanía es quien va a decidir, ¿no? También dependerá del trabajo político que cada uno de los perfiles que se quiera candidatear haya hecho en territorio, pues como en cualquier proceso electoral, ¿no? Quien, digo, obviamente habrá que estar atentos de estos viejos vicios que comentábamos, ¿no? De los acarreos, del corporativismo que se pudiera llegar a dar, y pedirle a nuestra militancia que nos ayude, porque pues no podemos estar en todos lados, ¿no? Lastimosamente, como dirigentes nacionales. Vamos a tener que estar también pendientes cada uno de nuestras asambleas distritales para ver que se lleven muy bien los trabajos, se realicen, pues pedirle a la ciudadanía, a nuestra militancia, que también nos ayude, que si llegan a ver cualquier tipo de problemas en este sentido, que graben, que tomen evidencia, que lo comenten en las mesas de votación correspondientes, y que se levanten incidencias, porque lo que queremos es que se le dé mucha certidumbre, mucha certeza a este proceso, que la militancia no tenga lugar a dudas de que se va a tratar de llevar de la forma más transparente posible, que ya sabemos que va a haber gente que le va a querer hacer daño al movimiento, que va a querer denostar este proceso, que va a querer judicializarlo, pero pues al final yo creo que es un momento más que perfecto para poder hacer este proceso de renovación y sobre todo apelar a que a raíz de esto que se vaya a dar la próxima semana en los 32 estados con las votaciones para los consejeros y consejeras distritales, pues abramos una nueva etapa de conciliación, de unidad y sobre todo de cierre de filas, como les comentaba al inicio, en torno y con vísperas al proceso electoral del 2024, en donde el objetivo primordial va a ser garantizar que alguien de la Cuarta Transformación, sea la corcholata que sea, la que cada uno prefiera, ¿no? La que cada uno respalde, pero que tengamos esa altura de miras de que pues si no es la corcholata que yo quise, pues así es la democracia, ¿no? Así son las encuestas, a veces se gana, a veces se pierde, y entender que más allá de la persona que puede encabezar los trabajos con vísperas al 2024, lo más importante es que esa persona garantice la continuidad del proyecto alternativo de nación. Y ese papel tan importante de darle conducción a ese proceso, la plataforma política, las discusiones, la estrategia para territorio, pues saldrá de estas nuevas dirigencias partidarias que se elijan en cada uno de los distritos, de los estados y en la renovación de nuestro Comité Ejecutivo Nacional. Entonces, en ese sentido, invitarles a que nos sigan ayudando a difundir este proceso, que se organicen con las compañeras y compañeros y que elijan a los mejores perfiles. Eso es lo más importante, a los perfiles que cada uno consideremos que son los que pueden representar de mejor forma los principios de nuestro movimiento. Esas son las personas que queremos. Más allá de si se coordinan con Perenganito, con Juanita, con Juanito, eso no importa. Aquí lo que importa es garantizar que los mejores cuadros, que no vayan a traicionar a nuestro movimiento, que no se nos infiltren, sean quienes encabecen los trabajos, pues con vísperas al proceso electoral del 2023, primero en el Estado de México y Coahuila y posteriormente de la Presidencia de la República, y sobre todo ustedes, que también les va a tocar la renovación de la gubernatura en el 2024, y que ahí sobre todo es fundamental el cierre de filas, porque están todas las condiciones dadas para que se pueda ganar el Estado de Jalisco. Simplemente dependerá del trabajo en territorio que realicemos todas y todos en estos momentos. Gracias, Diego, por tus comentarios, tus orientaciones que nos ayudan pues a precisar y tener más certidumbre de este proceso que se está llevando, ¿no? Y
y que, bueno, ahí en el transcurso de estos días hemos recogido algunas inquietudes de compañeras y compañeros, ¿no? Por ejemplo, el tema de los riesgos que hay en el sentido de esas filtraciones indebidas en el seno de la vida interna de Morena y que, pues como señalas, no forman parte de nuestro proceso democrático. Y bueno, yo hablaría ahí, por ejemplo, en ese sentido, ¿qué habría sobre intenciones de afiliaciones corporativas, de intereses que forma corporativa quieran hacer afiliaciones y con ello llevar agua a su molino? Sí, ¿Qué opinión tienes en ese aspecto? mira, pues justo en ese sentido, ahorita en este proceso que se hizo de revisión de los listados de las personas que van a poder ser elegibles, pues obviamente se priorizó el garantizar que esté la gente que sí tenga comprobada la militancia en el movimiento, ¿no? Casos específicos que les puedo comentar, que me he enterado, que salieron en la revisión en estos días. Por ejemplo, esto del corporativismo. Se encontraron varios dirigentes sindicales, como en 4 o 5 estados, que querían participar en el proceso. Pues obviamente un dirigente sindical pues no va a tener piso parejo, ¿no? Con el resto de la ciudadanía. Entonces, casos como ese, pues la convocatoria es muy clara que pues no se permitirá una afiliación corporativa, que no se permitirá que haya perfiles que puedan pues poner en riesgo el proceso en ese sentido. Y pues ese tipo de perfiles, al final tengo entendido que se tomó la decisión de que, pues sí, participen, que se afilien votando el día 30 y 31, dependiendo del estado que les corresponda, y que pues comprueben la militancia en el movimiento, ¿no? Que no nada más lo vean como un tema de, ah, ya se abrió el partido, vamos a meternos, vamos a mayoritear y vamos a tener el control del partido más importante de América Latina, ¿no? Entonces, ahí se garantizó esa parte, que este tipo de personajes que pues, le pudieran hacer daño a pues, la esencia, a lo que hemos pensado, que cómo debe de ser nuestro movimiento desde el interior, si bien plural, pues también que haya gente que pues compruebe, ¿no? Que realmente está del lado del proyecto de nación. Y por otro lado, otros casos, por ejemplo, Durango, ¿no? Donde uno de los principales operadores del actual gobernador, si no es que el principal operador político, se había registrado, ¿no? Imagínate, que no se hubiera hecho esta revisión documental uno por uno, ¿no? De las personas, ¿no? Estos compañeros y compañeras que la verdad mis respetos por todo el trabajo que hicieron durante esta semana, pues no se hubieran dado cuenta, ¿no? Que pues se nos iba a infiltrar ahí el operador de Aispuro, imagínate, ¿no? En el caso de Jalisco también tengo entendido que gente asociada, operadores políticos, asociados con Alfaro también ya se habían registrado, ¿no? Pero pues dentro de todo este análisis que se hizo, pues se identificaron esos casos, pues obviamente al ver los comprobantes, los documentos probatorios que supuestamente habían subido para probar su militancia, pues no tenían nada, ¿no? O tenían documentos apócrifos como este que les decía hace rato de estas credenciales, ¿no? Entonces, eso yo creo que le va a garantizar que haya mucha certidumbre. Obviamente, por ahí podrá haber uno que otro que se pudiera haber llegado a colar, que yo esperaría que no, porque al final, pues más de 60,000 personas que se registraron, pues no se conoce a todas, a todos. Algunos pues pudieron haber hecho sus Photoshop muy bien, que se les pudo haber engañado, ¿no? Las personas que estuvieron haciendo la revisión de los registros, otras cosas muy burdas, ¿no? Fotografías que habían subido de pruebas de personas que estaban en una fiesta familiar, ¿no? Nada que ver con el tema de Morena, nada más subir una fotografía por subirla, diferentes cuestiones que se llegaron a encontrar durante la revisión de estos documentos, ¿no? Entonces, se trató de hacer de la mejor forma posible, lo más hasta donde también la capacidad humana y técnica llegaba a dar, y creemos que pues con este listado que se publicará en las próximas horas, pues se garantizará que no se excluya a nadie que no haya cumplido, a nadie que haya cumplido con lo establecido en la convocatoria, ¿no? Que haya comprobado su militancia y sobre todo pues darle esa oportunidad para que pues puedan
participar en este proceso. Pues ahí insistir, ¿no? Cómo poder prevenir esta parte corporativa, pues eso es parte del proceso de la revolución de las conciencias que tenemos que seguir avanzando, ¿no? Eso nos da pie que nos preocupemos que en este proceso interno nos llegue a tocar personajes de ese tipo, pues todavía nos pone más el foco rojo, ¿no? De que tenemos que seguir profundizando en la revolución de las conciencias y haciendo cambiar la forma de ver de nuestra militancia, de la ciudadanía en general, de que pues la democracia no puede estar al servicio de un personaje, nada más. La democracia tiene que ser un voto informado, un voto consciente, tanto en los procesos internos como en los procesos constitucionales ordinarios y extraordinarios. Entonces, pues a partir de esto, yo creo que es un gran reto que vamos a tener también como movimiento, el seguir profundizando estos ejercicios y por supuesto irlos mejorando, ¿no? También recordemos que pues es la primera vez que todas y todos, por más fundadores que seamos, que vamos a tener una renovación de este tipo, ¿no? Siempre habíamos estado acostumbrados a las asambleas. El otro día platicaba con el que fue el primer presidente del partido en Querétaro, imagínate, ¿no? Decía, no, hombre, pues yo cuando salí electo en mi asamblea constitutiva, en mi distrito éramos como 40 personas, ¿no? Pues en esos momentos en donde pues nadie nos tomaba en serio, creían que no, que éramos ahí nada más unos revoltosos que estaban queriendo cambiar la realidad del país, y que ahora pues ya todos esos cambios, todos esos sueños que tuvimos de lucha por la justicia social, pues ya los vemos materializados. Todavía hay muchas deudas que tenemos que seguir avanzando y que por eso es fundamental garantizar que haya una continuidad de nuestro proyecto para que en los próximos 6 años todo eso que va a quedar como pendiente con los diferentes sectores poblacionales pues se pueda llevar a la práctica y a la realidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues entender que ya no van a ser esas asambleas de 40, 50, 100 personas, en donde quizá a muchas y muchos de nosotros nos tocó llegar a ser electos como consejeros distritales, sino que ahora, pues por la propia dinámica y crecimiento del movimiento, pues seguramente serán asambleas muy, muy, muy concurridas, centros de votación muy, muy, muy concurridos, y que pues ahí habrá que poner a prueba también, ¿no? La capacidad operativa que tenemos los diferentes perfiles que nos hayamos registrado para este ejercicio. Muy bien, pues mira, yo estaba observando ya en lo que es la red, ya se ha compartido 79 ocasiones en 79 sitios esta charla. Y bueno, me parece que esto te muestra el interés, ¿no?, que hay en torno a este tema y la preocupación de la militancia de estar atentos a lo que está ocurriendo, ¿no? Hacen una pregunta en el sentido de la seguridad por parte, ya avanzaste, ya explicaste, pero respecto de la seguridad de todos aquellos y todas aquellas que vayan a acudir a estos centros auxiliares de votación, respecto de su seguridad, eh, que dicen ante sucesos de violencia, etcétera, ¿no? Tú ya abordaste este tema, pero sí quisiera que diera respuesta a esta pregunta. Sí, pues ahí lo que se está garantizando es que en conjunto, obviamente en todos y cada una de las plazas públicas en donde se instalarán los centros de votación, se mandó la notificación correspondiente al municipio, ¿no? Para señalarles que a tal día, de tal a tal hora, se iban a instalar estos centros de votación, obviamente cumpliendo también la parte jurídica que corresponde desde el movimiento, para garantizar pues que pues sobre todo en donde tenemos gobiernos opositores, pues no salgan con la clásica de que, ay, justamente ese día instalaron una feria, ¿no? O se les ocurrió hacer la feria del mole en Oaxaca, ¿no? Ahí en la plaza pública, o cualquier tipo de estas cochinadas que está muy acostumbrada la oposición a hacer para tratar de evitar que se hagan este tipo de procesos democráticos, ¿no? Entonces, en este momento en el que se hace la notificación de que se ocupará ese espacio público para poder llevar a cabo el proceso de renovación interna, pues también se solicitan las medidas correspondientes al ayuntamiento, tanto en materia de protección civil, ¿no? Porque eso es parte que nos obliga la propia ley a garantizar en ese mismo sentido, más allá de que pues, eso no está establecido en los estatutos ni en los documentos básicos, pero eso es una cuestión que es prácticamente de oficio, ¿no? Que se tiene que realizar cuando hay eventos públicos en las plazas
principales de los municipios. Se solicitó el apoyo de la gente de Protección Civil para garantizar que pues, estén pendientes de la gente que va a estar acudiendo al centro de votación, y por supuesto en estados y en municipios donde sabemos que pues, el crimen organizado ha permeado de otra forma por la propia dinámica y la coyuntura social, pues también se ha solicitado ahí el apoyo de las fuerzas de seguridad, pues para que estén pendientes del proceso, ¿no? También aquí decirle a la militancia que pues no hay nada que temer, ¿no? Simplemente estamos en un proceso interno de renovación de nuestro movimiento, que si bien habrá gente que querrá hacerle daño, ¿no? Tratando de denostar quizá con actos de violencia o de otra índole, pues estamos muy seguros que pues va a ser un ejercicio que se va a llevar muy en paz, ¿no? Siempre lo hemos dicho en los procesos electorales en los que hemos participado, que este tipo de ejercicios deben de ser una fiesta, no tiene por qué ser una cuestión en donde temamos salir a votar o que nos va a salir pues ahí los vándalos o los porros y van a llegar a querer llegar a reventar los centros de votación, no, o sea, hasta ahora no tenemos ningún reporte en ese sentido. Quienes quizá empiecen a girar o circular esos mensajes de miedo, pues habría que ver, ¿no? Porque desde mi perspectiva sería más bien con una intención de inhibir que vaya la gente a participar, pues obviamente a través de un esquema corporativo de estructuras, pues tratar de llevarse carro completo, ¿no? En ese centro de votación. Entonces, decirle a la persona que haya hecho esta pregunta y sobre todo si hay esa inquietud en general con la militancia, que estén tranquilos, no hay que tener miedo a la democracia. Quienes le tienen miedo a la democracia son los conservadores. Nosotros somos un partido de izquierda que nos hemos tratado de dirigir siempre a través de este tipo de ejercicios y que hay que salir a ejercer nuestra opinión, no nada más en los momentos en donde hay que elegir a nuestros representantes populares, sino también en estos momentos en donde elegiremos a nuestros representantes de partido. Muy bien, hay otro elemento que va acompañado a este proceso, es la presentación de una nueva propuesta de estatuto. Y yo estaba observando que hay definiciones muy importantes en la nueva propuesta de estatuto desde la entrada, ¿no? Desde la entrada, cuando ahí se señala la caracterización del partido movimiento y lo aterriza al momento que estamos viviendo y lo proyecta a la perspectiva de lo que es este proceso transformador. Porque hay que recordar que los documentos pues, también responden a estas necesidades de cambio, que estos documentos básicos se ajustan en otros momentos en los que los procesos de acumulación de fuerza, de desarrollo de la organización, de la conformación del gobierno, es decir, que son etapas que se van cumpliendo y que hoy estamos en una etapa distinta en el sentido de que lo que se busca precisamente es la continuidad del proceso transformador, ¿no? La continuidad y profundización del proceso transformador en la nueva etapa y por lo tanto la conformación de los nuevos órganos de elección popular y que por lo tanto contribuyan a que el proyecto de la cuarta transformación sea una realidad. Y yo veía, por ejemplo, en el documento inicial, pues que hay definiciones muy importantes, muy actualizadas respecto de lo que es este documento fundamental que norma la vida. Y entender que los estatutos van con los principios y van con el programa. Es un cuerpo entero, porque a veces uno ve los estatutos, o el estatuto, perdón, pero no lo ligas con el conjunto de principios y el programa. Entonces, los documentos básicos son un cuerpo entero que responden entonces a las necesidades históricas del momento que nos estamos viviendo y se proyectan en la perspectiva del... ¿Qué nos puedes comentar respecto de esta reforma, propuesta de reforma estatutaria, que va Pues, junto con el proceso de renovación interna? pues yo creo que es el momento idóneo para que muchos de esos cabos sueltos que hemos estado viendo ya en la operatividad misma, pues la propia dinámica que luego te va comiendo, ¿no? Sobre la cuestión electoral, de que pues prácticamente cada año tenemos un proceso en alguna
entidad federativa, ya sea para gubernatura, elecciones locales, presidencias municipales, diputaciones, etcétera, pues necesitamos ahorita garantizar el que también, pues esto que muchos compañeros y compañeras han dicho sobre el artículo sexto bis, incluso hasta profundizarlo, ¿no? Diría yo. Por ahí el otro día conversaba con un compañero que trae una visión que a mí, desde lo personal, a mí me gusta mucho, ¿no? Dice, es que ahorita estamos en un momento como para poder empezar a generar un esquema tipo el Partido Comunista Chino, ¿no? Que si quieres llegar a aspirar a cualquier tipo de espacio de representación o encabezar alguna candidatura, pues primero tienes que pasar ciertos filtros, ¿no? No es que ya llegué y ya luego me dan el espacio para representar al movimiento, pues ¿qué vas a representar si vas llegando, ¿no? O sea, no traes permeados los ideales, los principios, etcétera, ¿no? Habrá gente que pues tendrá trayectoria en la lucha social y que pues obviamente será indiscutible, ¿no? El legado que han tratado de hacer durante los años de lucha que han tenido, pero pues habrá otros personajes de dudosa procedencia que pues no sabremos, ¿no? Si realmente sí están acá porque están ya concientizados de que es la necesidad de profundizar la cuarta transformación, o si pues ya ven que es el último resquicio que les queda para participar en los procesos electorales, ¿no? Pues eso ya dependerá de cada uno de los perfiles, pero en este sentido, algo que se me hizo muy interesante el planteamiento y que yo creo que incluso habría que proponerlo, ¿no? No sé si vaya a aprobarse o no, pero que pues, será parte desde mi perspectiva, propuestas que se tendrían que hacer, que pues para poder llegar a estos espacios de representatividad, pues hay que comprobar, ¿no? Es como ahorita que que se hizo la revisión de los perfiles, pues primero tienes que comprobar que eres militante o simpatizante del movimiento, pues para poder ser representante de nuestro organismo, ¿no? Pues si no eres militante, si no tienes antecedentes, pues qué es lo que vas a representar, ¿no? Si no traes el ideal, si no traes la esencia, si no traes la mística del movimiento. Que esto no se crea nada más con la gente que fundamos, sino también que hay muchísima gente valiosa que se ha ido sumando en el transcurso de los años desde la creación de nuestro movimiento y que pues tiene la capacidad de hacer un aporte gigantesco, ¿no? Con su experiencia y conocimiento. Entonces, en este sentido, este tipo de cuestiones que quizá para uno pudiera ser una utopía, pues le hemos estado construyendo día con día, ¿no? Desde que ganamos la presidencia, esta utopía. Entonces, no pensar que es algo iluso, que es algo romántico, sino que pues eso es parte de lo que tenemos que ir consiguiendo, ¿no? Pues lo que decía Galeano, ¿para qué nos sirve la utopía? Para caminar, para caminar, para caminar, ¿no? Entonces, fijarnos este tipo de horizontes en esto que aspiramos, en lo que pudiera ser pues nuestro movimiento, la selección de perfiles, tanto para los procesos internos como para que nos encabecen en los diferentes espacios de representación popular, pues plasmémoslos ahorita, ¿no? ¿Qué es lo que pensamos? ¿No? Si no lo sacamos ahorita, por lo menos vamos a dejar un antecedente. Quizá no se apruebe, pero por lo menos ya dejamos ahí la cosquillita con muchas compañeras y compañeros de que esa es una vía y quizá un pendiente histórico que vamos a tener a futuro, ¿no? Que si ahorita no lo podemos hacer, quizá en 3 años que se venga la próxima renovación, ahí sí lo podamos hacer, o quizá en 6 o en 9. Recordemos que esta cuarta transformación, pues llevamos 4 años en el ejercicio de gobierno. Todavía nos faltan por lo menos otros 15, 20 años para que realmente podamos consolidar los cimientos de esta cuarta transformación, no nada más en el gobierno, en nuestro movimiento, sino en general con la sociedad, dentro de este proceso de la revolución de la conciencia. Entonces, fijarnos este tipo de metas, también la militancia que participe, se tiene hasta el día 10 de septiembre para poder mandar las propuestas que cada uno tengamos a los documentos básicos de nuestro movimiento y que si tenemos ideas como estas, pues las apliquemos, ¿no? Que tengas que comprobar tu militancia un año, ¿no? Para poder ser partícipe, ¿no? Que hayas tenido que pasar por los cursos del Instituto de Formación Política para que realmente pues tengas clara la idea de la lucha, de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Y que esto siempre está en un constante cambio, ¿no? Diría Mercedes Sosa en su canción Cambia, todo cambia, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ir trabajando, tenemos que entender también que el momento histórico en el que estamos es muy diferente a aquel que cuando conformamos nuestro movimiento. Ahora somos gobierno, ¿no? Antes éramos oposición. Justamente a nosotros nos tocó esa transición y sobre todo nosotros vamos a tener como generación esa responsabilidad y yo siempre lo digo, esa obligación histórica de sostener este proyecto por muchos años. Y en gran parte va a depender del cómo llevemos a cabo.
este proceso de renovación interna, porque al final serán estas compañeras y compañeros que salgan electos la próxima semana en las asambleas distritales, pues quienes conducirán los trabajos de nuestro movimiento para los próximos 3 años. Gracias, Diego. Pues sí, no, es una hazaña histórica lo que se está haciendo en tan poco tiempo, ¿no? Con toda la voluntad popular que... Y bueno, no es una regiduría o una diputación lo que está en disputa, porque luego a veces se piensa que, bueno, es que yo me voy a registrar porque quiero ser diputado, quiero ser regidor. Que se entienda que es el proyecto de nación y la perspectiva histórica de nuestro país en este cuarto momento revolucionario de México, ¿no? O sea, es una gran dimensión y una gran responsabilidad de las compañeras y compañeros que resulten electos en este proceso de renovación interna. Y aquí tiene que ver un aspecto que queríamos comentar y concluir ya esta charla, que es exactamente el que se refiere a la importancia de la unidad de Morena y de todo el movimiento en este proceso transformador. Sí, pues justo yo creo que ya es momento de llegar a tener esta madurez política. Yo creo que a todas y a todos los que somos fundadores en algún momento nos hemos sentido ultrajados, ¿no? O no nos han gustado ciertos perfiles que se han decidido para que encabecen los trabajos en algunos municipios, estados, ¿no? O en algunas diputaciones, senadurías, etcétera. Pero al final, como comentaba hace rato, creo que algo que ha avanzado mucho la militancia es en concientizarnos sobre lo fundamental que es la unidad en este momento. De 2018, por más ilógico que suene, después del triunfo de que tuvimos para la presidencia de la República, nos metimos en un momento de confrontación, ¿no? Por un esqueleto. Pues recordemos que Morena pues es el instrumento nada más, ¿no? O sea, lo fundamental es conservar el lado del movimiento, ¿no? Y hasta históricamente el cómo nos hemos ido aglutinando y el cómo surge Morena, pues no es que hayamos sido un partido político chapulinero, ¿no? O que nos hayamos ido de un lado a otro, sino que simplemente habíamos logrado tener una gran concientización, una gran movilización social, que independientemente del partido político en el que estuviéramos, pues lo más importante era garantizar la defensa de las causas justas, ¿no? Yo recuerdo 2009, ¿no? Por ejemplo, hablando ya de procesos electorales, en 2009 nuestra estructura electoral la registramos vía el PT, el PRD, ¿no? Todavía en el 2009. Después, en 2012, registramos como movimiento, ¿no? Hablando como movimiento, ya Morena, que ya se había empezado a conformar, todavía no éramos asociación civil en 2009, pero ya éramos un movimiento que nos empezábamos a conformar y nos empezamos a identificar muchas y muchos a nivel nacional. Pues hicimos nuestra estructura electoral a través del PRD. 2012 utilizamos la estructura del PT, ¿no? 2006 fue PRD, 2009 fue PT y 2012 fue Convergencia, ¿no? Ahora Movimiento Ciudadano, que antes de que enloquecieran y se vendieran a la oposición, ¿no? Cuando todavía respaldaban las políticas o los trabajos que encabezaba el presidente. Entonces, ¿esto qué es lo que nos dicen? Que pues no era el partido político, sino que era la esencia del movimiento conforme nos íbamos moviendo. Ya después, para 2015, ya teníamos nuestro propio instituto político para participar en los procesos electorales y pues ahorita ese es el lugar en el que estamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿por qué pudimos lograr un crecimiento tan fuerte? Pues porque no llevamos trabajando 5 años, ¿no? No llevamos trabajando desde el 2013, llevamos trabajando en esta cuestión por lo menos desde el 2005, desde el 2006, desde el desafuero, ¿no? Entonces, este gran movimiento de transformación que hemos logrado, pues ha ido cambiando, ¿no? Ha sido muy variable, ha habido muchas altas, muchas bajas, pero al final lo que pudimos garantizar en 2018 y que retomo muchísimo y que insisto mucho siempre en esta parte, es que lo que nos garantizó ese triunfo tan contundente fue el cierre de filas en torno a un proyecto de nación y en torno a una persona que yo creo que todas y todos estamos muy contentos que no nos ha fallado. Entonces, en ese sentido, entender que si no vamos otra vez en el 2024 juntas y juntos, codo a codo,
caminando con quien se determine en su momento que sea la corcholata que encabezará los trabajos, pues no vamos a poder garantizar esta cuestión de la continuidad del proyecto. Y al contrario, pues la oposición, los de enfrente se están relamiendo los bigotes, ¿no? Para ver cuál es el cascajo que pueden recajar ya una vez que han de pensar que ahorita nos vamos a meter en una carnicería y que va a haber una desmandada masiva, etcétera. Pues no, se van a quedar con las ganas, ¿no? Habrá quizá algunas personas que, como les decía, pues tratarán de judicializar todo, pensando que pues ellos están más a la izquierda que el presidente, en una cuestión megalómana desde mi perspectiva, ¿no? Pues ¿quién va a estar más a la izquierda de nuestro presidente? Pues si él es el que nos ha formado, nos ha ayudado a darle seguimiento y una orientación muy clara de ese horizonte utópico al que tenemos que llegar, ¿no? Entonces, y al final, pues la política no nada más es palabrería, la política es acción. Y si no hay acción, si no hay operación, pues no se llega a ningún lado, ¿no? Podrás hablar muy bonito, podrás escribir muy bonito, pero pues si no llegas hasta el último rincón del país, pues no vas a acabar de transformar absolutamente nada, ¿no? Esa es la realidad a la que nos estamos enfrentando. No nada más una realidad académica de libros, sino una realidad social en la cual pues la gente de carne y hueso pues vive una realidad muy diferente, ¿no? Digo, desde nuestras escuelas universitarias y nuestro privilegio viviendo en una gran urbe y en una colonia fifí, pues podemos escribir muchísimas cosas, ¿no? Pero pues ya bajar y aterrizarnos a la realidad social que tiene el país, pues eso es algo muy diferente, ¿no? Y ahí es en donde nos enfrentamos al verdadero cambio, a la verdadera revolución de las conciencias, en este casa por casa, que ha sido la mística de nuestro movimiento. Por eso hemos crecido tanto, por eso no se explica ningún fenómeno en el mundo, me atrevería a decirlo, el por qué hubo este crecimiento tan rápido, teniendo en contra medios de comunicación, teniendo en contra los aparatos de gobierno, cómo un puñado de loquitas y loquitos logramos transformar tan rápido este gran país y este hermoso país. Entonces, estamos en ese gran reto histórico, necesitamos poder profundizar y sobre todo que este ejercicio, la unidad se ve en el dicho, no en el hecho. Yo creo que ahí va a ser la clave, ¿no? Hemos tratado también de sensibilizar a muchas compañeras y compañeros que tienen liderazgos muy fuertes en los estados, que de nada sirve el llevarse carro completo. Eso no es la esencia del movimiento. La esencia del movimiento es que seamos plurales, que dejemos que todas y todos los compañeros que tengan diferentes voces críticas, pero constructivas, puedan participar, que se integren y sobre todo porque eso es muy valioso, porque si no luego uno pierde piso, ¿no? Si no tiene ahí a los compañeros y compañeras que dicen, no te desvíes, no te desvíes, el objetivo. O sea, nunca hay que perder de piso esa situación y eso solamente lo vamos a lograr si los diferentes equipos políticos se ven representados ahora en estos consejos distritales. Entonces, por eso es muy importante que en este momento cerremos filas. Insisto, si ven que hay cuestiones que van contrarias a la convocatoria, nos lo reporten. Vamos a difundir en esta próxima semana, yo creo, algún teléfono, alguna página para que nos puedan reportar las incidencias que puedan llegar a ver en sus estados, en sus centros de votación, y estaremos pendientes de que este proceso se lleve de la mejor forma, que esto sea un evento en donde recordemos que somos compañeras y compañeros. El enemigo y el adversario está afuera, está con los naranjas, está con los azules, están con los tricolores. Quizá muchos de esos se nos van a querer colar, pero pues justo por eso necesitamos que los que realmente queremos un cambio y una transformación cerremos filas por este gran proyecto de nación y que garanticemos que haya una continuidad del 2024 al 2030. Muy bien, pues gracias, Diego. Pues no no es cualquier cosa, ¿no? Es el proyecto del pueblo de México, finalmente, ¿no? Y este debe ser y es el instrumento que tiene que conducir a ello, junto con toda la amplia movilización de carácter popular que tiene que fortalecer el proyecto y que es como está ocurriendo, ¿no? Las grandes movilizaciones, la participación decidida de carácter popular en torno a qué. Bueno, pues en torno a cuando decimos el proyecto de nación, resume tantas necesidades y aspiraciones que forman parte de la esperanza del pueblo de México, ¿no? Por lograr nuestra plena soberanía nacional, por lograr la verdadera democracia, ¿verdad? En donde el pueblo sea quien decida en todo momento el destino del país
y por lo tanto mejorar las condiciones de vida de la población, ¿no? Y avanzar como país nacional independiente, ¿no? Con plena soberanía, con justicia y bienestar. Bien, pues ya quisiéramos cerrar, simplemente una invitación, un llamado final para nuestra militancia, la militancia que va a participar en esta fiesta democrática popular. Pues primero agradecerte muchísimo por el espacio, como siempre, Santos, saludarles a todas y todos los compañeros que nos están siguiendo ahí en redes sociales. Si siguen teniendo dudas, no duden, pues contáctenos, ¿no? Vamos a tratar de resolver. Justo lo que queremos es que toda la militancia, todos los simpatizantes de nuestro movimiento estén enterados de cómo va a ser el proceso. Hemos tratado de hacer una difusión masiva, pero pues obviamente no siempre llegamos a todos los rincones, ¿no? Es complicado, también eso es parte de lo que tendremos que seguir trabajando en una red de difusión que nos garantice que hasta el último simpatizante de nuestro movimiento tenga la información sobre lo que está pasando, e invitarles a que participen el próximo 30 y 31 de julio en nuestras asambleas. Porque al final también ahí es un momento muy valioso, porque ahí vamos a poder solicitar quienes quieran afiliarse a nuestro movimiento, solicitar la afiliación, y quienes ya estemos afiliados, pues ratificar nuestro compromiso con la Cuarta Transformación. Entonces salgamos masivamente el próximo 30 y 31 de julio a participar para que pues realmente haya una democracia, ¿no? ¿Cómo evitamos los grupos corporativos? Pues no van a ser más que los cientos de miles de mexicanas y mexicanos que realmente queremos un cambio. Por más que sean organizados, por más que tengan dinero para la movilización, siempre vamos a ser más los que estamos realmente ejerciendo un voto consciente. Entonces, elijamos a los mejores perfiles, decidamos quiénes son los compañeros y compañeras que creemos que van a representar de mejor forma nuestro movimiento, más allá de una cuota política. Esto es de perfiles políticos. Tenemos que garantizar que las mejores compañeras y compañeros sean quienes encabecen los trabajos con mira a este proceso de renovación interna. Entonces, invitarles a esta parte, que votemos y que también nos ayuden. No nada más es de la dirigencia, también es de la militancia la responsabilidad de cuidar este proceso interno. Gracias, Diego, secretario de Difusión y Propaganda del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Sansurbina en las estatales agradece mucho su atención y su asistencia y les invitamos a estar atentos en este proceso, atentas y atentos en este proceso de revolución de las conciencias, que es la inteligencia colectiva del pueblo de México. Gracias, buenas noches. Hasta luego.